Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno definió hoy los criterios para avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, de lo cual tanto se ha hablado, tanto se ha teorizado, pero ahora llegó el momento de los que hubo. Hay que tomar decisiones porque lo que hay coincidencia es que el litio es una ventana de oportunidad muy buena que no se sabe cuánto dura. Y si se nos pasa, Chile tiene en el pasado bastante atrás, con otro mineral, con el salitre, una historia de que se pasó la vieja y ahí está el salitre y no vale nada. No es el caso del litio, pero los precios del litio, que ya han bajado, pueden volver a subir, no sabemos cuánto tiempo van a durar. Entonces hay que ponerse las pilas. Bueno, el Estado ha tomado la decisión del gobierno en unos 6 meses de estudio, así muy concentrado, toma la decisión de tener una participación mayoritaria en las alianzas público-privadas en 2 salares estratégicos. Estos son el Salar de Atacama y el Salar de Maricunga, como ya lo sabíamos, donde hay altas concentraciones de litio, sobre todo el Salar de Atacama es la joya de la corona, además de tener un potencial desarrollo para la generación de ingresos fiscales para el país, sin duda. Los salares ya más secundarios, podríamos decir, andinos, pedernales, serán liderados por empresas del Estado, pero se podrán desarrollar proyectos públicos-privados con la flexibilidad que requiera cada una de estas iniciativas. En abril será un llamado a los inversionistas nacionales e internacionales, se abrirá un concurso, por así decirlo, a manifestar interés sobre la exploración y explotación de este mineral en 26 salares. Y finalmente, hoy el Ejecutivo comprometió la creación de una red de salares protegidos. Esa es la decisión un poco, de todo nuestro espacio de salarios, de todos nuestros salarios. ¿Cuánto se iba a dejar para la conservación y cuánto se iba a poder explotar? Y de los que se van a explotar, ¿cómo se van a explotar? Empresas del Estado, públicas, porcentajes, toda esa definición es lo que se está haciendo ahora. Bueno, salarios protegidos justamente con el objetivo de preservar al menos un 30% de los ecosistemas al 2030. Y de la Empresa Nacional del Litio, por ahora, que fue muy central, recuerda usted, ¿no?, en la campaña presidencial, y eso fue muy criticada, fue materia de mucha discusión y mucho debate. Por ahora no está al horno para ese bollo, parece ser que en otro momento se discutirá, pero esta ventana de oportunidades que hablan los especialistas no parece ser muy coincidente o está muy de acuerdo con una empresa nacional del litio. No sería la rapidez, no sería la eficiencia, no sería los tiempos para acometer una empresa de ese tipo, al menos por ahora. A la carpeta por ahora, y el litio entonces en los sistemas que ha definido el gobierno. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompañan esta noche Gonzalo Miller, que es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, mucho gusto tenerte aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, la UDP. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ambos, feliz de estar acá como siempre. A ver, tantos temas. Estamos todos los martes y igual no alcanzamos a ver todos los temas, y los de la semana pasada ya se nos olvidaron, capaz, pero no, es una forma de decirlo. Pero partamos con algo que ocurrió hoy. La precandidata presidencial o la política más aventajada en las encuestas hoy, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, frente a una pregunta de la prensa y la posibilidad de hacer las elecciones municipales, las próximas elecciones en 2 jornadas, que es una discusión propuesta por el CERVEL, un CERVEL que es autónomo, un CERVEL que viene dirigido por las mismas personas en buena parte del gobierno anterior, o sea, no son militantes de este gobierno. Ella dice que puede haber un eventuales fraudes y que, bueno, y estos dichos despertaron naturalmente mucha polémica. El subsecretario Monsalve dice que esto es muy grave porque se pone en duda una institución que nunca nadie ha dudado de ella. ¿Qué quiso decir la alcaldesa, la candidata? ¿Es un exabrupto? Bueno, son declaraciones que son importantes desde el punto de vista que estamos ante una declaración de una líder hoy día de la oposición, sobre todo por su posicionamiento en encuestas,
Y también el rol que ha tomado ella de alguna u otra manera, expresar este liderazgo, sobre todo en miras de la elección, o posicionándose de a poquito en la elección presidencial, que falta tiempo, pero por supuesto que va en esas miras. Y a mí me parece extremadamente grave, específicamente porque el CERVEL, como bien decías tú, es una de las instituciones, por lo menos, que ha tenido mejor funcionamiento desde la vuelta a la democracia. Es autónomo y no tenemos ningún antecedente para pensar que pudiese haber fraude. Y de hecho, hablar de fraude en Chile es algo realmente que sorprende, sobre todo pensando que las elecciones ni siquiera se han hecho. O sea, estamos, digamos, posicionando la hipótesis, si es que se llega a aprobar realmente esta propuesta del CERVEL de celebrar las elecciones municipales en 2 días, dado el padrón electoral, que es bastante grande, cuando las elecciones todavía no se sostienen. Entonces, a mí, en realidad, yo la única aprehensión que tenía con respecto a la propuesta del CERVEL, que fue bien acogida en La Moneda, era justamente que podía levantar este tipo de, digamos, de declaraciones, pero de sectores que justamente en otros países han criticado particularmente el resultado de las elecciones. Sí, no, en este caso me sorprende que sea de la derecha tradicional, porque en otros países ha sido la ultraderecha quienes han de alguna u otra manera puesto en duda al menos el resultado de las elecciones. Gonzalo, ¿es un exabrupto, es un error político decir esto de una persona que tiene hoy, si miramos las encuestas, la persona que tiene más probabilidades, aunque falta mucho, de convertirse en presidente? Y sabemos que habitar los cargos significa las instituciones, en fin, responder a las instituciones, protegerlas, respaldarlas, y sobre todo hay un antecedente que desmiente la posibilidad de fraude, que ya en la pandemia tuvimos una votación de 2 días y el ejército dio garantías de que no se perdió nadie, luego que se perdió ni medio voto. Entonces, ¿cómo evalúas tú como analista estas declaraciones? Bueno, primero son los riesgos que puede correr cualquier político cuando de un asunto opinable equivoca la argumentación, ¿no? Absolutamente las circunstancias de que las elecciones municipales, de gobernaciones regionales, de consejeros regionales, sean en 1 o 2 días, es un tema absolutamente opinable, ¿no? Y argumentable, y tienen ventaja y desventaja cualquiera de las 2 opciones, ¿no? El tema es quién se lleva los costos de esa decisión. Cuando son 2 días, pareciera ser que es más el comercio, es más la ciudadanía la que se lleva los costos. En cambio, hay otra opción, que sea en un solo día, con más locales de votación, ¿no? Sí, el tema es de que hay una realidad. Votar va a ser más lento porque las papeletas, la expectativa, ¿no?, es que se inscriban más candidatos, a pesar de que los 2 grandes bloques políticos están haciendo todo lo posible porque haya muy pocos candidatos en la papeleta, ¿eh? Esa es la verdad, es la lógica política. Pero si uno mira en la historia reciente, son papeletas, la de concejales y la de core al menos, son extensas, ¿no? Estamos hablando de que en algunas comunas grandes de la región metropolitana pueden tener hasta 50, 60 candidatos. Y esa mayor tiempo en votar, bueno, se traduce en que el cálculo simple y lineal que hace el CERVEL dice, bueno, eso va a generar demoras importantes, retraso, cola, y por lo tanto la manera de agilizarlo va a ser los 2 días. ¿No es la única manera de hacerlo? No, no es la única manera de hacerlo. También se puede hacer en un día con más locales de votación. Y de repente hacerlo con más locales de votación es una solución más definitiva, porque no siempre vas a saber, va a tener que esperar cuánta gente va a ver en la papeleta, que es el cuello de botella hoy día, ¿no? La multiplicidad, la complejidad del voto por tener muchas listas y muchos candidatos. Reducir, ¿no es cierto?, los espacios de los locales. Ahora, respecto de Evelyn Matei, yo creo que comete un error en la argumentación. Obvio, yo creo que la primera argumentación no tiene que ser la presunción o un juicio tan categórico respecto de una posibilidad, ¿no? La posibilidad de que esto, la posibilidad de fraude es mayor en 2 días que en un día. Bueno, sí, tiene razón. Ahora, levantarlo como tema es un error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y yo estoy de acuerdo con Nerea, una tradición de resguardo de la institucionalidad y todo. Entonces, se equivoca en la argumentación. ¿Instala un concepto que nunca ha estado asociado al CERVEL y a las elecciones? No. Para ser honesto, ha estado presente en casi todas las últimas elecciones, muy cerca de las elecciones empiezan, va de la mano del mundo de las redes sociales, no sé si, depende del resultado de la elección, depende del ánimo del momento. En general, las posiciones más extremas tienden a funcionar con lógica más identitaria y más de desconfianza. Pero Evelyn Matei no es ni un producto de las redes sociales ni una política extrema. No, por eso yo creo. ¿Por eso llamó la atención? Por eso que yo creo que el error que comete Evelyn Matei como alcaldesa, ¿no?, y como figura política relevante
es un error en la argumentación de un hecho que era absolutamente discutible, Sí, que lo podía técnico. cuestionar, ¿no es cierto? Que, oye, ¿por qué 2 días, no un día? ¿Por qué los costos se los va a llevar la ciudadanía, el comercio, y no lo asume, ¿no es cierto?, el propio Estado, ¿no es cierto?, teniendo más locales de votación. Esa es una discusión absolutamente legítima y que, bueno, se va a producir porque todavía no hay consenso respecto de que la única solución, ni siquiera que sea la mejor solución, tener 2 días de votación. Se equivoca en la argumentación y por eso que figuras que tienen tanta valoración ciudadana, que empiezan a ser percibidas como candidaturas presidenciales en potencia, a pesar de que faltan 2 años, no falta mucho, pero empiezan a adquirir ese estatus, es la necesidad de opinar de todos los temas. ¿Ah? Hay que Algo guardarse. de lo cual está protegida las figuras que tienen un ámbito más local, ¿no? Los alcaldes en general se manifiestan de los temas que son más propios, no necesariamente de todos los temas, o eligen aquellos temas nacionales en los cuales tienen que tener un pronunciamiento. La misma Evelyn Matei hoy, en este mismo contexto, señaló que en otro tema distinto, habló de muchos temas, pero otro que llamó la atención y generó mucha polémica o despertó mucha atención es: soy hija de militar, les aseguro que no van a salir a la calle. Yo estaba presente cuando habló esto y la argumentación, la frase más larga era: porque va a pasar lo que pasó con el caso del conscripto de 18 años, una carta en el diario de otro día que su madre decía, bueno, le dieron una orden que dispararan y va a estar, qué sé yo, 10 años en la cárcel purgando un delito que era una orden y él es el responsable. ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Y además dijo, y ahí está, soy hija de militar, les aseguro que no van a salir a la calle si no les dan garantías. En el tema de la derecha particularmente, este es un tema sensible, se discute qué pasa con los militares, qué dicen. ¿Es apropiado meterse de esta forma, a tu juicio, en este tema? Yo creo que releva porque si no la discusión sobre la participación no de militares respecto de refuerzo del orden público o reemplazo de carabineros en algunas funciones, como el resguardo de infraestructura crítica y otro, que está muy presente en el diálogo ciudadano, ¿no? Lo han recogido así alcaldes de izquierda, de derecha. Yo creo que la manera de abordarlo y apunta al elemento crítico, ¿no? No solamente de hace 2 años atrás, Matías, lo que la mayoría de los alcaldes pedían eran más carabineros. Y resulta que la crisis de seguridad es de tal gravedad que ya pasamos de pedir más carabineros a pedir militares. Entonces, esa dinámica que tiene la política y la discusión política por la falta de respuesta, también lo que hace Evelyn Matei es poner el énfasis y decirle, oiga, si esto no es llegar y pedir que salgan los militares, sin reglas de uso de la fuerza correctamente determinadas, no van a servir que salgan, o lo más probable es que tampoco sean efectivos para lo que la ciudadanía espera, ¿no? Y de nuevo, se empiezan a agotar instancias, ¿no? ¿Qué nos queda después si salen los militares y realmente no pueden hacer nada porque no están por ley? Es decir, la sociedad democrática no le ha definido el marco en el cual pueden hacer el uso legítimo de la fuerza. Uno puede también hacer una lectura, Nerea y Gonzalo, les aseguro que no van a salir a la calle. Esconde también otra interpretación que no creo que, yo que insisto, estaba ahí, no me pareció que fuera la interpretación o la intención de ella, pero uno podría leerlo desde afuera como un analista neutral y lejano. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que son autónomos en las decisiones? ¿Que si el poder político les ordena, por ejemplo, salir a la calle en determinado momento y ellos no están de acuerdo, ellos se mandan solos? Es una lectura que podría hacerse también, de eso hay que ser cuidadoso, ¿o no, Nerea? Sí, no, absolutamente. Es una lectura que hay que tener bastante cuidado, sobre todo, de nuevo, una persona que tiene liderazgo como ella y una figura súper importante dentro de la oposición y dentro, por supuesto, del sistema político en general. Por supuesto que tiene que tener cuidado con ese tipo de declaraciones, pero creo que Matei tiene un punto bastante relevante en que, en general, las Fuerzas Armadas se han mostrado súper reacias a acceder a este tipo de peticiones desde el punto de vista de que simplemente no están entrenados para aquello. Diferente quizás sería la conversación si es que hubiese un plan quizás más a mediano plazo, pero por supuesto que se necesitan resultados y respuestas ahora o para ayer, siempre en política, en donde hubiese algún entrenamiento o hubiese algún tipo, ¿cierto?, de habilitación para que las Fuerzas Armadas no solamente pudiesen resguardar infraestructura crítica, que es lo que más se ha conversado, sino también, por ejemplo, orden público, que me parece extremadamente difícil y muy, digamos, dificultoso, pero se podría abrir ese debate si es que hay, por supuesto, el entrenamiento adecuado. Entonces, en ese sentido, me parece que Evelyn Matei tiene un punto bastante importante y un liderazgo que no se ve en su sector desde el punto de vista de estar en contra quizás de lo más obvio, que es decir, bueno,
en año electoral saquemos a militares a la calle. O sea, estamos hasta el cuello de la delincuencia. Sí. Pero también un punto en eso que la política en general se queda a veces como un eslogan y no va al fondo de los problemas, ¿no? La pedida, la solicitud ciudadana es lo que ve es que Carabineros no es suficiente en términos de la cantidad de carabineros que tenemos en Chile y tampoco las capacidades que tienen los carabineros en Chile. O sea, es cosa de ver y lo vemos a diario, ¿no? Y a veces trágicamente, cada vez que un carabinero escucha disparos de un arma automática o de un fusil y baja de su patrulla, sabe que está en absoluta desventaja respecto al crimen organizado, que está arriesgando su vida. Cada vez que se acerca a eso. Y pese a eso, lo hace. Entonces, no será lo correcto es que las personas que sí tienen un orden, tienen institucional, tienen las facultades, que son los carabineros, ¿no? Nosotros deberíamos decirle, bueno, están en absoluta desventaja respecto al combate del crimen organizado. No solo en el tipo de armamento, ¿no? Sino también en los recursos, en las disponibilidades. Entonces, de nuevo, por no haber hecho a tiempo la pega en la política y las políticas públicas respecto de, por ejemplo, ¿cuántos carabineros más se necesitan en Chile? Es una pregunta muy válida respecto a la autoridad. Algunos dicen que son 10.000 los carabineros que se necesitan. Bueno, es obvio que 10.000 carabineros es imposible tenerlos en un año ni en dos. Quizá la única manera de tenerlos de verdad es en 5 o 6 años. Entiendo que hoy día el neto es negativo. Entiendo que salen a retiro o dejan la institución. Hasta el año pasado. Más de los que están entrando. Hasta el año pasado es correcto porque este año aumentó mucho la inscripción, la cantidad de personas que querían. O sea, hay correlación aumentó. cómo le está yendo en las encuestas a Carabineros, porque Bueno, nadie quiere ¿no? entrar en una institución que está mal aspectada. Que está cuestionada. Entonces, si queremos tener soluciones de largo plazo, tenemos que hacernos cargo de los problemas, no, como decía Nerea, ¿no es cierto?, correctamente, para ayer. Hay cosas que tienen urgencia, pero hay otras que necesariamente requieren de un tiempo de distancia, ¿no? Por ejemplo, la mejora de la seguridad pública requiere de más carabineros. No hay un solo alcalde en Chile que no pida más carabineros. Entonces, ¿dónde está el plan para dotar de 10.000 nuevos carabineros? Un plan que tiene que ser una política de Estado, porque no va a ser algo que este gobierno ni siquiera alcance a inaugurar, ¿no? Va a diseñar, el siguiente lo va a implementar y quizá un gobierno subsiguiente, un gobierno que quizá hoy día ni siquiera imaginamos quién va a ser el que va a tener esas disponibilidades, pero van a ser las disponibilidades que el Estado y el Chile moderno necesitan. Gonzalo y Nerea, hoy parece que nos vamos a dedicar más a interpretar palabras, porque los políticos cuando hablan tienen una responsabilidad muy grande porque acarrean hechos, acarrean reacciones, hechos políticos eventualmente. O sea, que hable la alcaldesa Matei no es lo mismo que hable otro político, ni siquiera, para qué decir un ciudadano normal y corriente. Y me quiero usar el mismo ejemplo de analizar frases, expresiones, pero con el presidente Boric, otro político de alto vuelo que impacta todo lo que diga. La semana pasada tuvo, al menos que yo recuerde, 2 expresiones que me interesaría conocer sus análisis. Una, cuando habló de los empresarios que eran paternalistas, cuando estaba inaugurando, entiendo que una planta desaladora. Y después una frase que todavía no se ha podido dilucidar del todo, que quiso decir menos Narbona, o más Narbona y menos Craig. Hay interpretaciones que quiso criticar a un empresario, Andrónico Luksic Craig. Es una interpretación, pero no lo sabemos, solo el presidente sabe qué quiso decir. Andrónico Luksic ya había hecho una crítica al presidente Boric en el diario el día anterior, un par de días antes, así que por eso en Twitter, y por eso uno puede hipotetizar eso. Pero es apropiado, así como que la alcaldesa diga lo que dijo, es apropiado que el presidente de la República, en un año que se necesita crecimiento, que hay que empujar a dar confianza a la inversión, tratar a los empresarios así en genérico como paternalistas, o a un empresario particular, uno de los más grandes, si es que iba dirigido a él, más esto y menos de eso? Sí, bueno, en términos de visión estratégica, que pensamos que el gobierno pudiese estar al menos evaluando, digamos, por toda esta agenda de poner el foco en el progreso económico, en el desarrollo económico, por supuesto que estas declaraciones nos hacen dudar si es que realmente hay una visión estratégica que se está siguiendo en todo nivel. O sea, una cosa son efectivamente, por ejemplo, medidas que se pueden tomar y políticas públicas, y otra cosa es, por ejemplo, el rol que tiene actores políticos tan relevantes como el presidente de la República, por lo demás, en un presidencialismo, respecto a no solamente empresarios que, si es que interpretamos, digamos, si seguimos las interpretaciones más mainstream, efectivamente podría ser que estuviera hablando de Luksic,
pero esas declaraciones no hacen más que enredar, ¿cierto?, las señales que el gobierno ha dado respecto de su visión actual del desarrollo económico versus, ¿cierto?, estas declaraciones. Entonces a mí me parece que en general, y esto es algo que le ha venido pasando al gobierno desde que asumió, da señales mixtas. O sea, por un lado vemos, ¿cierto?, que pareciera ser que la agenda quiere avanzar hacia un lado, tenemos un gabinete que se sienta a hablar de desarrollo económico, por supuesto en el entendido que los empresarios, el empresariado es un actor colectivo clave, pero por otro lado tenemos estas declaraciones que al menos nos hacen dudar, ¿cierto?, de la visión estratégica que tiene el actual gobierno respecto de eso, que no estoy diciendo que necesariamente sea mala, pero son señales mixtas, al menos. ¿Está atendiendo su 30% el presidente con estas frases? A ver, ¿cómo lo interpretas, Gonzalo? Yo creo que el presidente tiene la piel muy delgada respecto a la crítica, porque esto que le ocurrió ahora respecto de la crítica que le habría... Es una columna de Sebastián Edor, del Economista, Sí, sí. que le hace una crítica y diferencia, o sea, lo alaba y lo critica al presidente, depende de cómo uno lea la columna, ¿no? Cuando lo compara con Allende, le dice políticamente no le llega a los talones de Allende, económicamente este gobierno no es un desastre como el que hizo Allende, este gobierno que lo está haciendo, está firmando la economía, eso es lo que dice Edwards, ¿no? Columna De eso, hace 2 sábados en la tercera. claro, y de eso lo toma Andrónico Luksi, que participa de la red X bastante frecuentemente, y lo toma y lo transforma también en lo mismo, ¿no? En una crítica o en una conversación. Al presidente le ha pasado con periodistas, con columnistas y hoy día con un empresario. Lo único que tienen en común esos 3 instancias es que los 3 él sintió que estaban criticando injustamente o su mandato o interpretando injustamente sus acciones. Pero lo que, si uno interpreta de buena fe, lo que el presidente no puede olvidar nunca es que hay una simetría tremenda entre la capacidad que tiene el presidente de dirigirse a un columnista, ¿no?, y apuntarlo con el dedo, o dirigirse a un medio de comunicación y aislarlo del resto, o establecer esta diferencia entre más Narbona y menos Craig. Porque es una fase muy compleja, que podría haber tenido una nota humorística, un tono de chance, que el propio presidente debería haber apurado en explicarla, ¿no? Pero ningún ministro ha sido capaz de explicar la frase, ni la vocera de gobierno, ni el ministro de Hacienda, nadie ha explicado la frase y el propio presidente ha quedado en silencio. ¿Por qué? Porque una frase es muy compleja, porque si uno ya va más al fondo, cuando tú dices más de algo y menos de algo, que tú puedes decir, claro, me gusta más una cosa, me gusta menos la otra, pero cuando tú hablas de personas, ¿qué significa eso? Que los que te gustan menos, ¿qué significa cuando tú eres el presidente de la República? Que tienen que salir de la conversación pública, no pueden participar, tienen que restringir sus opiniones. Entonces, yo le digo, el presidente tiene que tomar más conciencia. ¿Te parece, estoy interpretando, tú encuentras que fue un poco abusivo en el uso de Yo creo que sí, su tribuna y de su poder? no respecto, en este caso, si fuera Andrónico Luksi, no sería respecto de él, porque en ese caso la simetría estaría un poco equilibrada, diríamos, ¿no? Pero sí cuando apunta a un periodista, ¿no?, y lo interpela abiertamente, un periodista que está haciendo su trabajo y que está haciendo una pregunta legítima, y lo interpela respecto de la intencionalidad con la que está haciendo o del juicio de valor que tiene en su pregunta. O lo hace también respecto a un columnista. Algo que, extrañamente, ha contagiado a algunos ministros, ¿no? Cuando el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, un ministro muy capaz, en general muy moderado, ¿no?, más allá de sus corbatas, ¿no?, es muy moderado respecto del uso de la palabra y de las señales que da, muy consciente de la autoridad que ejerce. Apunta también al economista de apellido compuesto para hacer un contrapunto respecto de algo que no se cumplió. Me parece que empieza a contagiar un tono que al gobierno no le hace bien, a la conversación pública no le hace bien, y tampoco, recordemos, aquellos que tienen la expectativa de estos 2 años de gobierno de que se avance en algunas políticas públicas, que se recupere el crecimiento, que se recupere el diálogo político o los acuerdos. Yo creo que el camino de la crispación, ¿no?, o de las frases que buscan interpelar entre bueno y malo, no van de la mano de eso. Gonzalo Müller, Nerea Palma, muchas gracias a ambos por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias, buenas noches. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad,
con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPG con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tpg.cl. Y tomamos contacto de inmediato con el presidente de la Comisión Investigadora del caso Audios, un caso que ha dado noticias hace mucho tiempo en episodios distintos y muy graves todas, sobre todo las últimas. Nos referimos a los audios del abogado Hermosilla, originalmente con un cliente y otra abogada, pero sabemos qué repercusiones ha tenido, por ejemplo, en las acusaciones y la prisión preventiva y renuncia del director de la Policía de Investigaciones. Hechos muy relevantes hasta ahora y además expresiones de la Corte Suprema, es decir, ha tenido muchas repercusiones. El diputado socialista Daniel Manucheri está con nosotros esta noche. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Matías, buenas noches, un placer poder saludarte. Igualmente. A ver, bueno, partamos por ahí. Justamente la Corte Suprema tuvo un pleno ayer y ayer mismo, porque hoy día hizo la declaración más completa, pero ayer mismo dio a conocer su rechazo a la invitación a la comisión investigadora a ir al Congreso, ¿no? A ir al Congreso a explicar cómo es esta conversación que algunos jueces o aspirantes a jueces tienen con promotores de nombramientos en el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, no quieren ir y ustedes me imagino que sienten que esto perjudica las posibilidades de llegar al fondo o entienden que la separación de poderes lo amerita. Bueno, Matías, lo primero a decir es que nosotros lamentamos que la Corte no aceptara la invitación a contribuir a la comisión investigadora. Acá nosotros estamos en presencia de un caso extremadamente grave en donde está en juego la credibilidad de todo nuestro sistema. Y hay que decirlo con todas sus letras. Acá nos parece grave además que se haya intentado normalizar el hecho de que un abogado participe en el nombramiento de jueces que luego van a haber causas de ese mismo abogado que gestionó la llegada de esos jueces. Normalizar esa situación nos parece que es escandaloso. Nosotros hoy día estamos y está en juego la credibilidad de todo el sistema judicial, porque indudablemente las personas que les haya tocado enfrentar un juicio contra el señor Hermosilla, si a mí me hubiese tocado enfrentar un juicio contra el señor Hermosilla, yo hoy día claramente estaría dudando respecto de la justicia que se aplicó en ese caso, porque tenemos magistrados que le envían poemas al señor Hermosilla. Entonces, indudablemente hablamos de una red de influencias que claramente es una red que le causa mucho daño al Poder Judicial, pero que a la vez está asociado con un personaje que, si solo fuera este caso, ya sería grave, pero que además está asociado con un audio en donde aparece diciendo que él va a coimear a funcionarios públicos, que hay que hacer caja para poder rebajar impuestos a un empresario. A los meses nos enteramos además que este mismo señor recibía información del general de la Policía de Investigaciones, a quien él había contribuido a poner justamente en ese cargo. Entonces, este es un caso extremadamente grave que está aconteciendo y que pone en jaque a todas nuestras instituciones en Chile. Pero la Corte Suprema estima que ellos no tienen mucho que aportar en esto. No se oponen a que haya una comisión investigadora, no se oponen a que haya, no dicen que se opongan a que haya reformas en las formas de nombramiento, pero que no ven sentido que ellos vayan a una comisión de este tipo en otro poder del Estado. Nosotros invitamos al Poder Judicial y, ojo, invitamos al presidente de la Corte Suprema antes de que se supiese los antecedentes que entregó CIPE respecto de los vínculos con el señor Hermosilla. Lo hicimos justamente para saber si el señor Hermosilla tenía algún tipo de intromisión en el Poder Judicial, sospechas que claramente fueron aclaradas. A mi juicio no hubiese sucedido nada extraordinario si ellos hubiesen concurrido a poder conversar respecto de estas temáticas. Hay muchas preguntas que el Poder Judicial no ha respondido al respecto, en especial estos jueces que aparecen vinculados y quizás otros jueces que puedan en el futuro aparecer vinculados, porque
el lobby en nuestro país está regulado. El lobby normalmente, los lobistas son remunerados. Entonces, la pregunta de fondo es si el señor Hermosilla, como dijo el magistrado Ulloa, que reconoció que existieron estas gestiones, estos besamanos que él llamaba de esa manera para poder llegar al Poder Judicial, si el señor Hermosilla hizo este lobby, ¿el señor Hermosilla fue remunerado? Si no fue remunerado, ¿cuál fue la retribución que tuvo él a cambio, además de los poemas que recibía del señor Ulloa? ¿Cuál fue la retribución que tuvo el señor Hermosilla por estas gestiones? ¿Habrán estado relacionados con los fallos judiciales posteriormente de las causas que defendía el señor Hermosilla? Esas son interrogantes que son extremadamente importantes que pueden responder. Ahora, ¿no caemos en el riesgo de hacer el chivo expiatorio? Es decir, apuntar al señor Matus, apuntar al señor Ulloa, los dos jueces mencionados por Zipper, apuntar al señor Hermosilla y apuntar a los jueces, en general, a la Corte Suprema. ¿No hay aquí una evidencia o no hay un riesgo de cinismo de todo el resto de la sociedad con prácticas que, siendo pésimas, son difíciles de erradicar? No nos hemos tomado, como clase política, no se han tomado las precauciones para evitarlo con una reforma al sistema de elecciones, porque no se ha hecho. La prueba es que se permite que se haga y la política no ha arreglado esto. Y los parlamentarios en general también pueden ser eventualmente presas de lobistas que no necesariamente se registran, de presiones. De hecho, los ministros de Corte Suprema tienen que pasar por el Senado de la República y ahí también se hace un lobby, también se hace una influencia y conversación. Entonces, apuntar con el dedo solo a algunos, ¿no puede ser un acto de cinismo de la clase política en general? Hay que decir varias cosas. Lo primero es que claramente en nuestro país existe una relación perversa entre el poder económico, en este caso, y el poder político. Personalmente yo no juzgo a otras personas que puedan tener reuniones con lobistas. Yo decidí cuando llegué al Congreso no tener reuniones con lobistas porque cuando un lobista me pide una reunión, lo que yo le digo es que lo reciba en la comisión, donde todo el mundo pueda ver su opinión, porque si su opinión es una opinión libre, perfectamente puede expresarla en esos espacios. Respecto a lo que tú dices, Matías, al mecanismo, se ha hablado mucho respecto al mecanismo de selección de los jueces, pero aquí hay que ser bastante claro. Nosotros no sacamos nada con reformar el mecanismo si no nos hacemos cargo de que abogados que participan de litigios ejerzan lobby en el nombramiento de los jueces. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos el mecanismo y generamos una nueva institución en nuestro país que designe a los jueces, lo único que va a cambiar es que el abogado y señores como el señor Hermosilla, en vez de tener que ir a hacer lobby con los senadores, lo van a ir a hacer con los nuevos actores. Entonces, que toman la decisión. ¿Qué propone usted? Yo creo que acá lo que hay que hacer es atacar al lobby dentro del Poder Judicial. Los abogados no pueden hacer lobby para el nombramiento de jueces. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley justamente para que se penalice el hecho de que un abogado participe en gestiones para nombrar un juez, porque es extremadamente grave, porque después ese abogado se va a presentar con juicio dentro de y va a tener a ese juez que posiblemente le hizo una gestión a su favor, lo va a tener en una causa de él. Se entiende que el efecto puede ser eventualmente desigualdad ante la ley de distintas personas que acceden a un tribunal, si se entiende los riesgos. Pero lo que quisiera saber de parte de un parlamentario como usted es que ¿dónde ve que puede estar la solución a esto? Es decir, los abogados tienen que ser más transparentes con lo que hacen. Pero es una declaración de intenciones. ¿Cómo se hace para evitar que existan cosas de este tipo? Que han existido, entiendo, desde que el tiempo es tiempo, con lo cual no lo justifico que sea bueno ni deseable. Sí, es que el argumento de que las cosas han existido anteriormente, bajo ese argumento tendríamos que permitir el narcotráfico. No, es que yo no he dicho que hay que permitirlo, es al revés, le estoy diciendo cómo hacemos para evitarlo, pero que sea funcional al problema, no que sea un mero discurso o una propuesta o un proyecto de ley que no avance. Sí, bueno, nosotros por lo mismo creemos que, insisto, el tema respecto del rol, porque no son todos los abogados, no todos los abogados están designando jueces. Sí, aquí eso es evidente, no todos tienen acceso. Hablamos de redes que están funcionando en el poder
y que tienen la capacidad de poder instalar estos jueces, porque el tema de fondo, como digo, no solo es el mecanismo, que hay que revisarlo, pero a mi juicio ningún mecanismo va a ser perfecto No. si nosotros permitimos y normalizamos esta situación, porque yo escuchaba al magistrado Ulloa que hablaba como que esta era una situación normal, como que fuera normal que un abogado va a nombrar un juez en estricto rigor que va a hacer la gestión. Él relata claramente que intentó antes llegar y que tuvo que recurrir al señor Hermosilla para poder ser finalmente Diputado, nombrado en la Corte de Apelaciones. Diputado, usted habla que hay redes que están funcionando. Dejemos un segundo Hermosilla de lado. ¿Qué otras redes conoce usted que funcionen? No, indudablemente nosotros hoy día la red que conocemos y que ha salido con mucha fuerza a la luz pública. ¿No conoce otra? No, yo desconozco otra red y justamente la invitación nuestra para el Poder Judicial era para poder conversar respecto a esto. Tenemos citado al ministro de Justicia. ¿Y usted porque había escuchado de que Luis Hermosilla hacía estas cosas o se desayunó con el reportaje de CIPER? No, a medida que avanzó la investigación, nosotros habíamos escuchado justamente que el señor Hermosilla pudiese estar realizando esto y eso fue, teníamos sospecha y por eso anterior al reportaje CIPER nosotros habíamos solicitado que asistiera el presidente de la Corte Suprema justamente para poder despejar estas dudas, que fue un reportaje el que las terminó justificando. Déjeme llevar al otro tema porque me quedan 2 minutitos, pero un tema que no puedo dejar de conocer su opinión, además como diputado socialista, oficialista. El senador Núñez del Partido Comunista llamó al gobierno a ejercer, comillas, una presión social de la ciudadanía, cierra comillas, para aprobar reformas que se están discutiendo y donde el gobierno no tiene mayoría, en una de las cámaras por lo pronto, ¿no es cierto?, en el Senado. ¿Qué le parece a usted el llamado del senador Núñez? ¿Usted lo apoya y cómo lo interpreta? Yo quiero interpretar lo que dice el senador Núñez como un llamado fundamentalmente a que en el debate público exista una presión ciudadana. Nosotros somos autoridades elegidas y la presión la hacemos desde las instituciones democráticas. Yo no creo que además, porque he leído a varias gente que dice, no, están llamando a un nuevo estallido social, como si el otro estallido social hubiese tenido la capacidad, el oficialismo hoy día, la oposición, de haber convocado a esos millones de personas que salieron a las calles, lo cual no tiene ningún asidero con la realidad. Pero hoy día efectivamente hay un debate en la opinión pública y hay fuerzas que generan presión. Uno prende la radio y existe una propaganda de las AFP instalando un debate público con campañas de marketing. Existe lo mismo por parte de instituciones como las ISAPRE. Nosotros lo vemos a diario en muchos medios de comunicación. ¿A qué se refiere? Ok, eso a usted no le gusta. ¿A qué se refiere, a su juicio, específicamente, para hacernos una idea? ¿Qué cree usted que tenía en la cabeza el senador Núñez como figura, como símbolo, cuando habló de presión social de la ciudadanía? ¿A qué se refería? No, yo no podría descifrar lo que está en la cabeza del senador Núñez. Tendría que ser su psicólogo o algo similar para poder saber finalmente qué es lo que él quiso interpretar. Yo puedo dar mi opinión respecto y creo que hoy día hay que dar una batalla en el plano de las ideas y eso es y en eso la ciudadanía tiene que tener una mayor participación. Yo no creo que tampoco tengamos la capacidad de convocar a manifestaciones y a protestas. Por lo demás, las protestas siempre son en contra de los gobiernos, por lo cual claramente nosotros creemos que ese no sería un camino correcto para poder avanzar en las reformas, sino más bien el generar un debate público. ¿Y usted comparte lo que dice el senador Núñez? ¿Cree que hay que conseguir a través de la presión social la aprobación de reformas? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, lo apoyó. Manuel Monsalve, de su partido, subsecretario de Seguridad del Interior, no lo apoyó. Dijo que era lo contrario, que no se oponía, que no era lo que él buscaba, no se hacía a través de esa vía. ¿Usted se sintió más identificado con Vela o con Monsalve? ¿Con RD o con su correligionario? Yo creo que para ser realistas nosotros no tenemos ninguna capacidad de poder convocar a la gente para que salga a las calles a apoyar un programa de gobierno. ¿Y si la tuviera?
Dale. ¿Y si la tuviera, le parece que es la forma? No, indudablemente cuando tú llegas al gobierno ya estás en el poder, por lo cual lo que se tiene que hacer es ejercer el poder. Y hoy día indudablemente el gobierno tiene que avanzar en eso. Y en el Congreso no tenemos mayoría, por lo cual no creo que tampoco pudiese tener mucho sentido el poder generar algún tipo de presión en las calles para poder avanzar en ciertas reformas. Y eso es bastante concreto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder presionar desde el debate en la opinión pública, y en eso sí estoy de acuerdo que la ciudadanía tiene que estar más activa porque tenemos un problema en la pedagogía ciudadana. O sea, en la reforma de pensiones, la solidaridad beneficia al 80% de la población que gana menos de 700.000 pesos, pero la gente reclama y está en contra de la solidaridad que podría beneficiarlo en un sistema. Entonces, claramente hay problemas de pedagogía ciudadana, de debate. Dice que la gente ideas, que mayoritariamente quiere el 6% no entiende lo que quiere. Lo que yo digo en este caso concreto es que hay niveles de desinformación muy altos, no ha habido un nivel de debate público, ni tampoco un espacio para que las propias fuerzas oficialistas tengan la capacidad de generar pedagogía ciudadana para que se pueda explicar respecto de que hay reformas importantes como la solidaridad, que implica que las reformas, las pensiones aumenten hoy día y no en 40 años como podría ser un sistema de capitalización individual completo. O sea, son temas respecto igual de no deja de ser complejo que cuando una política pública uno no está de acuerdo y la mayoría no está de acuerdo con un parlamentario, el parlamentario crea que, porque puede pasarle al revés también, a la derecha, a la izquierda, creer que la mayoría no entiende lo que usted quiere decir, que les hace falta entender más, les hace falta pedagogía, o a lo mejor la mayoría tiene más razón y uno no la tiene. Creerse dueño de la verdad en ese sentido puede ser complejo. Puede ser visto como una arrogancia, decir, oiga, la mayoría está de acuerdo con esto, pero es que a la mayoría le falta pedagogía. ¿Hay un riesgo ahí? Yo creo que lo que tenemos que tener la capacidad, Matías, es de entender que la gente cambia de opinión y que nuestra función es liderar y poder generar opinión. Debate. No es venir a decir que la gente no entiende los temas, sino que si nosotros no hemos tenido la capacidad de poder entrar con fuerza en el debate de las ideas, claramente se instalan ideas por parte de la derecha en este caso, y no solo de la derecha en el Parlamento. Por otra parte, hay campañas de marketing muy fuertes, o sea, uno prende la radio y escucha que hay una posición, hay campañas hechas por empresas con miles de millones de pesos puestos hoy día para poder convencer a la gente, y lo que yo estoy afirmando es que nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer frente en el plano de las ideas a esa embestida ultraconservadora que hay. Daniel Menucheri, diputado socialista, muchísimas gracias, como siempre, por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Mucho gusto. Chao, chao. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias. Vamos, en la pantalla grande aquí, 24horas.cl, oficializan alerta sanitaria por aumento de virus respiratorios.